este mensaje que he recibido esta mañana de parte mío. Y si tú quieres participar, habla con Rebeca. Ahí está Rebeca, ponte de pie, por favor. No sé si te conozcan. Ponte de pie, por favor. Muy bien. Puedes escribirle a ella un mensaje o podéis acercarte a ella hoy y decirle, me gustaría participar de este tiempo de oración, y ella te puede explicar más de lo que hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. ¿Vale? Pues nada, quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12. Esta mañana cuando Richard comenzaba la escuela dominical y hacía preguntas, estaba yo pensando, ya me va a desbarajar mi sermón. Porque era desbaratar o desbarajar también, que es esparcirlo. Cuando la baraja se desbaraja, sale ahí esparcida. Y pensaba en ello, pero bueno, los que estuvisteis en la escuela dominical probablemente vais a poder reafirmar lo que hemos comentado. Y mirad lo que nos dice el escritor del libro de Hebreos en este pasaje. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante, y dice de esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí están algunos consejos, pero viene uno más que el Señor quiere que entendamos, y dice de esta manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por poder reunirnos otra vez. Y queremos meditar en tu palabra y encontrar en ellas el aliento, la fuerza que necesitamos para continuar caminando contigo. Empezamos un año nuevo y sabemos que será un año lleno de dificultades, lleno de adversidades, con momentos de alegría y momentos tristes, pero en cada uno de ellos tenemos la certeza de que tú vas a acompañarnos. Y por ello te damos la honra y la gloria. Amén. Dos versículos que hemos leído, en los cuales el autor nos trae la imagen de una carrera deportiva. Y usa esta imagen para animar, para exhortar a sus lectores a continuar caminando el camino de la fe que han comenzado. Un camino en el que algunos de ellos ya han vuelto atrás. Los consejos que el autor le está dando a sus lectores también son para nosotros hoy día. Al igual que ellos, vivimos en un mundo lleno de distracciones, diferentes a las de aquel tiempo, pero las hay. Dificultades y desafíos que a menudo nos agobian, que nos dejan sin fuerzas, nos cansan y muchas veces no tenemos ganas de continuar adelante, y mucho menos de continuar caminando con Dios, porque quizás lo que estamos esperando de Dios no está ocurriendo, no está sucediendo. Así que el escritor les da 4 consejos a sus lectores. Si ellos quieren caminar el camino de la fe en victoria, les dice que tienen que hacer 4 cosas. Y la primera de ellas es mirar a su alrededor para ver la nube de testigos que hablan que el camino con Dios es verdadero. El problema de los hermanos de Hebreos es que habían creído en Jesús, eran judíos, habían creído en Jesús, pero estaban siendo amenazados por haber creído en Él. Estaban siendo perseguidos.
Había persecución no solamente de los judíos no conversos, pero también de las autoridades romanas que se oponían al Evangelio. Así que hay un cúmulo de cosas que hacen que estos cristianos se sientan desolados, se sientan cansados, se sientan abrumados y se estén preguntando ¿dónde están las promesas que Dios nos ha hecho? Y por eso el autor les dice, mirad alrededor vuestro, porque antes de decirles esto, Él les ha dado todo un historial de personajes que han caminado con Dios, que han vivido las mismas situaciones que ellos han vivido y han permanecido fieles. Así que la invitación es a aprender de aquellos que les han precedido, aprender de su constancia, aprender de su perseverancia, aprender de su obediencia y su confianza en Dios. Confianza que les ayudó a sobreponerse a las dificultades, a las adversidades, a todas las amenazas que rodearon su caminar con Dios. La segunda cosa que Él les aconseja es a despojarse de todo peso y de todo pecado. Una carrera es más fácil hacerla si vamos ligeros. Ya lo he comentado alguna vez y permítame volverlo a hacer. Cuando hago el Camino de Santiago, intento que la mochila que llevo a mis espaldas sea lo más ligera que se pueda. De todos los que caminamos, suelo ser el que menos peso lleva. Y normalmente llevo alrededor de 7 o 8 kilos. Porque el Camino de Santiago no es una etapa de 20 kilómetros. Hay gente que hace 450 kilómetros desde Francia hasta Santiago de Compostela. Estos al final van ligeros como una gacela. Pero los que solo hacemos 5 o 6 etapas, cuando el día que empezamos y lo hacemos con carga de más, entonces al llegar al hostal, el primer día sentimos y nos arrepentimos de no haber escuchado el consejo de no pongas demasiado peso en tu maleta. Y aquí está diciéndoles que se despojen de todo peso, pero también de todo pecado que les estorbe en su caminar con Dios. Despojaos de todo peso y de todo pecado que os asedia. Les está invitando de alguna manera u otra a identificar esos pesos y esos pecados que están haciendo que su caminar de fe esté siendo complicado. La tercera cosa que les aconseja es armarse de paciencia. ¿Por qué? Porque la carrera cristiana no es una carrera fácil. Aparte de ser una carrera larga, es una carrera que tiene obstáculos, que tiene dificultades, que sí tiene momentos de alegría, pero también las dificultades a veces hacen que nos olvidemos de las cosas buenas. Así que les invita a que si quieren esquivar estos obstáculos, se armen de paciencia y se despojen de todo peso. La carrera de la fe no es una carrera de velocidad, es un megamaratón. Yo no sé lo que es un megamaratón porque nunca lo he escuchado. He escuchado que un maratón son 42 kilómetros por ahí, pero un megamaratón no sé lo que sea. Simplemente he usado esta palabra para ilustrar que es algo grande, largo, que requiere paciencia, requiere perseverancia. Y una palabra que usó Richard esta mañana mucho es disciplina. Requiere mucha disciplina. A lo largo de mis 33 años que he caminado con el Señor, he visto a muchas personas empezar a caminar con Dios con gozo, con alegría. Y caminan 2 o 3 años, pero al final algo ocurre en sus vidas que desconectan con Dios. Y no solamente desconectan con Él, pero se vuelven atrás y no caminan más con Él.
La cuarta cosa, el consejo es mirar a Jesús. Mirar a Jesús, el autor y el consumador de la fe. En alguna manera pareciera que el autor les está gritando y les está diciendo: mirad a aquel que siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Él. Mirad a aquel que se despojó de su gloria y su divinidad y se hizo obediente para morir en una cruz de Calvario. Mirad a aquel que estuvo dispuesto a pagar el precio que tú tenías que pagar. Mirad a aquel que lo ha pagado por ti. Y tu confianza esté depositada en Él. Eso es lo que les está diciendo. Quiero ampliar un poco este tema de despojarnos de peso y de pecado. Todos sabemos lo que es el pecado. Sabemos las consecuencias que el pecado tiene en nuestra vida. Sabemos que no solamente degrada nuestra relación con Dios, pero también sabemos que puede afectar la vida de las personas que nos rodean. Y déjeme simplemente citarle dos ejemplos de esto. El rey Saúl, que había sido escogido por Dios, tomó malas decisiones y pecó en contra de Dios. Y en ese pecar, Saúl arrastró a sus hijos. Usted puede leer el final del libro de Samuel y verá cómo ellos murieron juntamente con él a causa de su pecado. Pero también podemos mirar al hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién era? David. Un hombre que pecó también en contra del Señor y cuyos pecados afectaron la vida de su reino, la vida de su familia, y estas consecuencias tuvieron una repercusión muy grande en él, en su reino y en su vida personal. Pero vamos a continuar. Lo que a mí me resulta a veces un poco complicado en este pasaje es los pesos. Mi esposa preguntaba a Richard: ¿qué son esos pesos de los que habla el autor? El peso que nos estorba para correr la carrera de la fe no necesariamente tiene que ser algo malo. No solamente lo malo y pecaminoso nos estorba o nos impide caminar bien con Dios. ¿Cuántas veces eso que nosotros consideramos bueno nos ha impedido llegar a la meta? Aquí está mi hijo, y quizás él no se acordará, pero cuando estaba en el 3er o 4er año de primaria, tenía su PlayStation en su habitación, como muchos de nuestros hijos, y como estaba en su cuarto, pues cerraba la puerta y se ponía a jugar más horas de las debidas. Ese año, al final del curso, las notas que tuvo no le gustaron nada. No es que haya faltado o fallado en alguna, simplemente que la nota que tenía en sus materias no era la que él quería. Pero él había estado pasando demasiado tiempo en algo que le gustaba y que para él pensaba que era bueno, pero que le estaba quitando tiempo para hacer algo mejor. ¿Cuántas veces esto que llamamos bueno nos impide disfrutar de algo mucho mejor? Cambiamos lo bueno por lo excelente. Déjame darte unos ejemplos. Piensa en cuántas veces el trabajo se ha convertido en un obstáculo para disfrutar de la familia. Piensa en cuánto tiempo el deporte te ha privado de estar en otro lugar que podías estar. ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales y te quitan de estar en mejores lugares? Los estudios. Y yo no estoy diciendo que no estudiemos, que no veamos las redes sociales, que no hagamos deporte, que no trabajemos. Pero ¿sabes qué? Todo tiene su momento y su tiempo.
A veces trabajamos para ganar dinero y nos enfocamos tanto en el dinero, en ganarlo, que ¿sabes qué? Que cuando lo tenemos no lo disfrutamos, porque queremos más y más. Y yo comentaba en esta mañana y lo comento aquí otra vez, a veces los que servimos aquí en el ministerio nos enfocamos tanto en él que nos olvidamos de algo importante en el ministerio. ¿Y sabes qué es? La relación personal con Dios. Cambiamos el ministerio y pensamos que estamos teniendo una relación con Dios simplemente porque estamos haciendo algo para Él, pero no es así. No es así. Y algo bueno nos quita de algo mejor. Quiero mencionar algunas cosas más que pienso que son un peso en la vida de muchos de nosotros. Un peso que nos asedia casi siempre y que muchas veces hace difícil nuestro presente y condiciona nuestro futuro. ¿Y sabes qué es? El pasado. El pasado. Yo lo hablaba la semana pasada y no me voy a ampliar mucho en este momento. Pero ¿cuántas veces ese pasado turbio, ese pasado no tan bueno, puede ser un peso que nos complica el presente? ¿Cuántas veces esas cosas que hemos vivido y que han dejado en nosotros secuelas de amargura, de dolor, de rencor, de ira, estorban a nuestro presente? Cosas del pasado que no somos capaces de perdonar y olvidar están estorbando el día de hoy. Estos son pesos que nos estorban, que nos impiden caminar con Dios correctamente, y muchas veces cuando ocurren esas cosas dentro de la iglesia, de disfrutar de nuestra relación que deberíamos tener como iglesia, como cuerpo. Pero quiero mencionar dos cosas más, y una tiene que ver con nuestro carácter o con nuestra personalidad. ¿Cuántas veces hemos pensado o hemos creído que nuestro carácter puede ser un peso en nuestra vida diaria? ¿Habéis escuchado lo que es la baja estima, verdad? La baja estima tiene muchas caras y todas ellas negativas. Para una persona con baja estima, cualquier comentario, especialmente si es negativo, le lleva a dudar de su valía. Cuando tenemos baja estima, la crítica nos hace mucho daño. Nos puede llevar a desarrollar en nosotros pensamientos negativos tales como el rechazo. Y qué triste, hermano, es que en la iglesia nos sintamos rechazados a causa de nuestro carácter o de este rasgo de personalidad que nosotros hay. Y no solamente a veces nos sentimos rechazados, pero hay desconfianza. Recelamos de todo mundo, desconfiamos de todo mundo, de las intenciones que las personas puedan tener para con nosotros. Y no solamente no aceptamos la ayuda que nos puedan dar, pero ¿sabes qué es lo más triste? Es que no les damos la oportunidad de desarrollar una amistad con nosotros. El recelo convertido en desconfianza no nos permite hacer amistades. Y por eso es que nos sentimos muchas veces, aunque estamos rodeados de personas, solos. La la baja confianza también nos provoca inseguridad. Ese sentimiento que nos lleva a no querer hacer nada porque no estamos seguros de que podamos triunfar o alcanzar el éxito. La indecisión es parte de la baja estima. No queremos tomar decisiones por temor a equivocarnos. Y cuando no tomamos decisiones, ¿sabe quién lo hace? Otros.
Otros lo hacen por nosotros y vamos como Vicente. ¿A dónde va Vicente? O como dijeran a veces por ahí, vamos como borregos. Tenemos que quitarnos ese peso que la baja estima puede ocasionar en nosotros. Y la baja estima, hermano, tiene una cara contraria a ella. ¿Sabes cuál es? La autosuficiencia. Y la autosuficiencia es tan mala como la baja estima. Porque la autosuficiencia es negativa y destructiva, porque nos lleva a pensar que somos mejor que todos los demás que nos rodean. Y eso nos lleva a ser personas egoístas, orgullosos, vanagloriosos, perfeccionistas, negativos, faltos de templanza, irritables, poco pacientes. Y no me adentro más, porque eso tendría que ser una predicación o muchas más. Así que en medio de todo esto de la alta y la baja estima, la autosuficiencia, existe lo que es la alta estima, que es muy diferente a la autosuficiencia. La alta estima es el buen concepto que usted puede tener de sí mismo, en el que usted reconoce sus capacidades, pero también sus limitaciones. Usted sabe lo que es capaz de hacer y sabe lo que no es capaz de hacer, pero se siente a gusto. Y entonces usted es capaz de decir sí a esto, pero no a aquello. Otros pesos pueden ser el tiempo que pasamos en cosas innecesarias que nos roban el tiempo para estar o hacer lo que es importante. Y estoy hablando, hermano, de las redes sociales. Mire, nos encantan. Y pasamos mucho tiempo en ellas. Podemos pasar 3 horas quizás navegando en ellas, pero no podemos ser capaces de pasar 10 minutos leyendo la Biblia. Así que usted sabe en qué situaciones o en qué cosas le está dedicando más tiempo a eso. Pero déjeme decirle esto: todo aquello, sea bueno o sea malo, que nos impida disfrutar y mantener una relación constante con Dios, es un peso que usted debe lidiar con él. Un peso al que usted debe renunciar si quiere caminar victorioso con el Señor Jesús. Y entramos a la parte del segundo consejo: despojarnos de todo pecado. La mayoría de nosotros llevamos años caminando con el Señor. Ya lo he dicho antes, yo 33 años. ¿Y sabe qué? Amo a Dios. Y creo que soy una persona que ha nacido de nuevo. Menudo problema tendría usted si no lo fuese, ¿verdad? Pero sabe, a pesar de que amo a Dios y que considero y creo que soy una persona nacida de nuevo, también debo reconocer que tengo mis luchas con mis pecados personales. Algunos ya lo sabéis, quizás otros no lo sabéis porque son míos. Pero casi todos tenemos algo con lo que luchamos. Algo que hemos intentado y hemos deseado dejar atrás durante mucho tiempo, pero no hemos podido hacerlo y nos estorba. Estorba en nuestra relación con Dios. Y tú sabes qué cosas hay en tu vida, qué pecados hay en tu vida a los cuales tú debes de renunciar. Pecados que te asedian, que te envuelven, que te impiden
caminar con Dios como tú quieres. Para estos cristianos judíos a quienes se les escribe esta carta, el pecado que había en ellos, ¿sabes cuál era? La incredulidad. Estaban a punto, o algunos estaban dando pasos atrás. Habían caminado con Dios por algún momento, habían abrazado la fe, pero ahora por lo que estaban viviendo y lo que no estaban viendo, entonces estaban apostatando, estaban renunciando a seguir caminando con Él. Las presiones sociales, culturales, religiosas, juntamente con las dificultades y adversidades que sufrían, les estaban llevando a renunciar en su fe en Jesús. Les estaban empujando a volver atrás y otros estaban pensando en hacer lo mismo. Por eso el autor les anima a cuidarse el uno al otro. Decía Donato cuando Richard preguntaba sobre la disciplina. La carrera de la fe, hermano, es personal. Es tuya con Dios. Pero ¿sabes qué? A veces es una carrera de 4x4. En el que necesitas que alguien te tome la estafeta o necesitas pasarle la estafeta y te ayude para alcanzar la meta. Fijaos lo que dice Hebreos capítulo 3. Versículo 12 y 14. Dice de esta manera: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros cada día. Ese es el consejo que les da, que se exhorten el uno al otro. Cuando nosotros dejamos que la incredulidad acampe en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sabe cuál es el siguiente paso que vamos a dar? El de desobediencia. La incredulidad y la desobediencia son primas hermanas que van caminando juntas de la mano. Y cuando somos incrédulos, somos desobedientes. ¿Quiere un ejemplo de ello? Adán y Eva. Dejaron de creer en Dios. No creyeron lo que Dios les había dicho: el día que comieres de este árbol ciertamente moriréis. Pero vino el diablo y le dijo: no, es que no moriréis, sino que seréis como Dios. Dejaron de creerle y entonces desobedecieron: no comáis de este árbol. Y eso ocurre, hermano, cuando nosotros empezamos a darle lugar a la incredulidad. El siguiente paso es la desobediencia. Algo que también la incredulidad produce en nosotros es temor. Temor. Cuando no confiamos en Dios, el temor empieza a tomar control de nuestros impulsos, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Empieza a tomar dominio sobre aquello que el Señor dice y dejamos de creerle a Él. En el libro de Números capítulo 13, versículo 31 al 33, la historia la conoce. Los espías que fueron enviados a explorar la tierra regresan y traen malas nuevas. La tierra que Dios les ha prometido a Israel es una tierra buena, como Él dice, tierra donde fluye leche y miel, pero hay gigantes. Y ellos ven difícil conquistar esa tierra, pero se habían olvidado que Dios les dijo: yo os entregaré esta tierra. El temor a los gigantes les llevó a no creer a Dios.
Y ahora vamos a leer aquí en el versículo 18 y 19 de Hebreos 3. Mira lo que dice. Hebreos 3, versículo 18. Vamos a leer desde antes. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, pero la incredulidad había producido en ellos temor. Y cuando hay desobediencia y cuando hay temor, cuando hay incredulidad, ¿sabe qué? Las cosas que Dios ha preparado para nosotros no las vamos a recibir. No las recibiremos porque no creemos. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: porque el que se acerca a Dios debe de creer que existe. ¿Y para qué debemos de creer que Dios existe? Para recibir de Él lo que Él nos ha prometido. ¿Cómo estamos en esta área? ¿Somos creyentes todavía? ¿Hay dudas? ¿Hay temor? Quizás es el pecado que debes de despojarte. Del temor, de la desobediencia, de la incredulidad, porque ello va a impedir tu caminar con el Señor. Y por último, hermano, termino con esto: la paciencia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia que el autor utiliza en este versículo o en este pasaje se puede traducir también como sed perseverantes, sed constantes y sed resistentes. El autor no está hablando de una paciencia pasiva que se sienta y espera que las cosas ocurran por sí. No está hablando de eso, sino está hablando de una actitud activa que persiste en medio de las dificultades. Está hablando de una paciencia que resiste las pruebas sin rendirse. Mantiene el enfoque y la meta por delante, pero confiando en aquel que le ha llamado. Por eso dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El autor de Hebreos le invita a sus lectores a mirar atrás, a mirar a aquellos que les han precedido y que pacientemente han caminado el camino de la fe. Pero Santiago nos dice algo. En el capítulo 5, versículo 11 dice: ¿no habéis oído de la paciencia de Job? ¿Cuántas veces hemos usado a Job como un ejemplo? Pues Santiago lo utiliza como un ejemplo de paciencia. ¿Por qué? Porque Job fue un hombre que perdió todo lo que tenía. Un hombre que teniendo todo se vio desnudo y sin nada. Y sin embargo, a pesar de eso, su fe, su confianza en Dios permaneció. Y eso es a lo que el autor nos está invitando: a seguir confiando en Dios, a no abandonar nuestra fe, a ser pacientes y permitir que Dios a través de ella haga lo que nosotros quiere hacer. ¿Quieres que tu año 2025 sea un buen año? Te invito a que sigas los consejos del autor, a que mires alrededor tuyo, o apóyate en aquellos que han caminado con el Señor durante muchos años y pregúntale: ¿qué has hecho? ¿Cómo has hecho cuando la vida se ha puesto dura? ¿Cómo ha sido tu caminar con Dios cuando has clamado a Él y pareciera que no te han contestado? Aprende de los que han caminado con Él por muchos años.
Despójate de todo peso, de todo pecado. Ármate de paciencia y fija tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. Porque solamente de esa manera podremos llegar a la meta en victoria. Y Señor, gracias. Gracias Señor, porque tú vas a darnos la fuerza y vas a darnos la paciencia y vas a darnos todo lo que necesitamos para poder caminar este año 2025 en victoria. Así que nos ponemos delante de ti y oramos que nos ayudes a seguir los consejos del autor que nos invita a esto que hemos comentado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. No es que hayamos terminado pronto hoy, ¿eh? Alguno ya está pensando, wow, el pastor hoy ha terminado muy pronto. Es que ahora tenemos un momento muy especial. Y yo quiero invitar para este momento tan especial a Donato y a Casia que pasen aquí al frente.